¿Sabés por qué me río? Porque cumplí, hice rapidísimo. Ya la tengo a Juana de los Santos en línea. Charlamos 5 segundos. Dije, ¿estás bien? ¿Estás bien ubicada? Largamos luego de la pausa y tuve una mañana difícil para empezar. Pero ¿sabe qué? Uno con fe, con esperanza, siempre vence. Juana de los Santos, muy buenos días. Aquí en Libre Opinión. Gustazo de verte. Muy buenos días, Carlos. El gusto es mío también. Sí, una mañana un poquito difícil y nosotros con un montón de información, así que como siempre vamos a tratar de resumir para poder contarles todo lo Dale. que aconteció en la semana, Dale, Carlos. dale, dale, no hay problema de tiempo. Vamos ya, Julio Montarón, que nos pasemos unos minutos, no hay ningún problema, igual que Claudia Megna. No hay problema, así que les agradecemos a la señal Adgentes que nos toma en directo, también a Claudia Megna que nos toma en directo. Así que bárbaro, muchísimas gracias a ellos por permitirnos estar también dentro de su transmisión. Claudia Megna y Segundo Enfoque, periodismo a fondo. Así que nosotros también vamos a fondo, no le tenemos miedo al hackeo, no le tenemos miedo a aquellos que piensan distinto. Es más, los invitamos, no hay ningún problema, los invitamos, me pueden escribir y yo con mucho gusto los entrevisto. Podemos tener, por supuesto, podemos disentir, por eso se llama libre opinión. No hay ningún problema, muchachos, pero eso de tirar la piedra y esconder la mano queda feo. Dale, Juanita, por favor. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente y bueno, vamos a tener muchísimas noticias, dos noticias importantes en realidad en esta semana, pero en una nos vamos a detener especialmente. Vamos a hablar de Chile y vamos a hablar de la frontera sur de los Estados Unidos y vamos a explicarle a nuestro público, Carlos, qué está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero primero vamos a comenzar con Chile. Duro golpe para el presidente Boric porque el Partido Republicano de Juan Antonio Kast resultó ganador de las elecciones del Consejo Constitucional de Chile. Carlos, se llevó 35% de los votos, que representa 23 de los 51 consejeros. Ellos van a estar encargados de la redacción de la Constitución, que justamente, como ustedes saben, en 2019 se votó para esta reforma para desplazar a la Constitución de 1980, que fue redactada por Augusto Pinochet. Bueno, en este caso lo que tenemos que decir también es que el año pasado ya previamente el gobierno de Boric recibió un duro golpe porque fue vetada completamente por el pueblo chileno la constitución redactada por la izquierda y apoyada por él. En este caso, Carlos, lo que tenemos que decir es que la coalición de centro-izquierda de Boric se lleva solamente 17 consejeros, que es menos de los 21 que necesitaría para poder tener derecho a veto en la redacción. Por su parte, la agrupación de derechas Chile Seguro obtuvo 11 consejeros. La centroizquierda, Carlos, más radicalizada, quedó sin representación alguna. Lo que esta votación está mostrando por parte del público chileno, de acuerdo a los expertos, es el desinterés del público chileno por la reforma constitucional. Boric, en cambio, interpreta la derrota digamos, como una motivación por la causa de seguridad que sufre Chile a raíz de lo que ellos llaman la crisis en materia migratoria, sobre todo de personas de Venezuela. Por lo que se sabe, Juan Antonio Kast no quiere cambios con la Constitución, así que lo que es esperable es que la Constitución no reciba grandes modificaciones, Carlos. Así que bueno, estas han sido las novedades por lo pronto en nuestro país hermano Chile. Pero ahora, bueno, vamos a hablar de un tema bastante complejo, que tiene que ver con lo que pasa en la frontera sur de los Estados Unidos. Como ustedes saben, los Estados Unidos están siendo prácticamente invadidos en su frontera sur. Desde el año 2018, contingentes de caravanas migrantes, estamos hablando de aproximadamente entre 10.000 y 13.000 personas diariamente en forma ilegal intentan ingresar a los Estados Unidos. Bueno, vamos a comentar algo. El día jueves finalizó
una ley de salud pública llamada Title 42, Título 42, que fue impuesta por Donald Trump con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, que era una suerte de legislación que todavía permitía de algún modo contener fuera de la frontera de los Estados Unidos a todas estas caravanas migrantes. Bueno, vamos a hablar primero de lo que informa el Departamento de Estado con respecto a la salida de circulación de este título 42 y vamos a contarles se piden son requerimientos de transparencia sobre cruces ilegales para el Departamento de Homeland Security. Se pide también especialmente, y esto es sumamente importante, Carlos, reforzar la ley actual para que niños migrantes que no estén acompañados por sus padres no sean víctimas de trata y de tráfico humano en la frontera. Y también lo que se pide es terminar con el abuso de la autoridad ejecutiva de inmigración, o sea, que no sea algo específicamente de la administración, poder determinar quiénes ingresan a los Estados Unidos y no, reforzar un poquito más el control porque la verdad es que lo que se está viendo es que este flujo migrante termina en gran cantidad adentro de los Estados Unidos. También lo que se pide es fortificar y aumentar los requerimientos de la ley de asilo en los Estados Unidos. Este es un punto muy importante, Carlos, porque vos te imaginás que estas caravanas comienzan su tránsito, en muchos casos desde Venezuela y en muchos casos desde Centroamérica, y atraviesan una gran cantidad de países hasta llegar a la frontera sur. Entonces, realmente no tiene sentido que exclusivamente se dediquen a pedir asilo en los Estados Unidos por motivo político. Lo pueden pedir en todos los otros países que ellos visitan a través de esta caravana. Bueno, vamos a hablar un poco, Carlos, también en base a la opinión de algunos expertos en el tema, y nos referimos a Joseph Humire del Center for a Secure Free Society y de Laura Rice, que es la directora del Border Security and Immigration Center de la Fundación Heritage. Bueno, vamos a explicar un poco algún resumen de lo que ellos nos están diciendo en materia de la preocupación que tiene este panorama inmigratorio en los Estados Unidos. Primero, se considera que el Departamento de Homeland Security no está haciendo lo suficiente para frenar a este flujo migrante. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas medidas que se toman terminan siendo medidas en donde finalmente el flujo migrante termina dentro de los Estados Unidos, en muchísimos casos esperando un juicio de migración que tarda años en llegar. En este sentido, el presidente Donald Trump, Carlos, tenía una cláusula que establecía el Remain in Mexico, o sea que los migrantes tuvieran que esperar detrás de la frontera de Estados Unidos este juicio migratorio. Esto dejó de circular, la administración de Joseph Biden implementó lo que se llama Catch and Release, que significa que ellos pasan la frontera, se los detiene, pero después se los suelta dentro de los Estados Unidos para esperar este juicio migratorio. Por su parte, es muy interesante lo que nos cuenta Joseph Humire. Joseph Humire nos cuenta cómo esta inmigración comienza en el año 2018 en Guatemala, Carlos, y no es una inmigración orgánica, sino que se trata de una maniobra weaponizada, o sea, de una inmigración hecho con algún tipo de ingeniería para perjudicar a los Estados Unidos, en donde aparecen ONGs creadas por el gobierno de Nicolás Maduro, a través justamente con sus vínculos con el gobierno de Xiomara Castro, y comienza a financiar estas ONGs que comienzan a formar nodos en Guatemala para conformar estas caravanas que luego se van a dirigir con un gran número de migrantes hacia los Estados Unidos. Estamos hablando, repetimos el número nuevamente porque es un número escalofriante, entre 10.000 y 13.000 inmigrantes ilegales por día, y se proyecta que pueden llegar a 20.000 inmigrantes por día. En tal sentido, también lo que tenemos que decir, Carlos, es que en el año 2021 la inmigración venezolana, que es la
mayor dentro del hemisferio occidental, cambió de sentido. Antes del año 2021 ellos se dirigían hacia otros países de América Latina, especialmente Colombia y, bueno, algunos países como Chile y Argentina y Brasil. Bueno, esta inmigración cambia de sentido en el año 2021 y comienzan a acercarse hacia el Triángulo Norte, estos tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, y también a través de vuelos el gobierno de Nicolás Maduro comienza a acercar gente a estos países que luego conforman las caravanas que se acercan a la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, vamos a decir rápidamente que esto conforma parte de una suerte de maniobra de guerra irregular. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca con estos flujos migrantes dirigidos es hacer colapsar el control de la frontera de los países a los cuales se dirigen estos flujos inmigratorios, y lo que se busca es que estos flujos inmigratorios, una vez que alcancen el país de destino, puedan realizar modificaciones políticas. Estos cambios políticos se van a realizar en muchas oportunidades mediante actividades de subversión y coerción. Y en tal sentido lo que tenemos como ejemplo es lo que sucede en la frontera entre Colombia y Venezuela, Carlos. En Colombia y Venezuela lo que ha sucedido es que este flujo migrante desde Venezuela ha disminuido la capacidad militar de control, y luego, una vez que los militares colombianos tienen dificultad en patrullar esta frontera, lo que aparecen son grupos como BLM y FARC para intentar tomar el control del territorio. Entonces, ¿qué sucede como segunda etapa? Empiezan a haber guerras entre bandas que dejan gran cantidad de muertos, lo que hace que comiencen a acercarse a su vez eh, militares venezolanos a la frontera. Esto produce una situación de tensión, pero después en una etapa posterior empiezan a aparecer otros estados, Carlos, operando en la frontera, por ejemplo Rusia, a través de la instalación de radares, que termina siendo alguna suerte de inteligencia militar sobre los militares colombianos. También comienzan a aparecer drones iraníes que comienzan a sobrevolar en la zona de frontera recogiendo información de inteligencia, y también aparecen bases satelitales dentro del territorio venezolano que de algún modo comienzan, estas bases satelitales son de China, que de algún modo comienzan también desde la parte aeroespacial a hacer inteligencia en lo que ocurre en la región. Por supuesto, estos crímenes, estas situaciones de frontera, lo que posibilitan en muchos casos es la actividad de crímenes organizados, Carlos, que lo que hacen es dificultar la vida de los latinoamericanos de este lado de la frontera sur. Porque como siempre repetimos, Carlos, cuando los cárteles pueden maximizar sus ganancias de su actividad, sobre todo de tráfico humano y tráfico de personas, o sea, no solo hablamos de tráficos de drogas, este dinero comienza a volcarse a la política latinoamericana y el narcotráfico empieza a tomar posiciones dentro de la política latinoamericana. Así que también para nosotros los latinoamericanos es muy importante lo que ocurre en la frontera sur. Números que nos asustan, Carlos. 85.000 niños migrantes ilegales en los Estados Unidos se considera que en este momento son víctimas de tráfico de personas. También, asimismo, lo que tenemos que decir es que a través de la frontera se introducen drogas envenenadas con fentanil. Recordemos que los narcotraficantes mexicanos compran estos precursores y estas drogas a la República Popular de China, contaminan la droga y hoy por hoy, Carlos, es dramático esto que voy a decir. La primera causa de muerte de los Estados Unidos entre adultos de 18 y de 49 años es por envenenamiento de fentanil en droga. Es gravísimo lo que ocurre. Así que, bueno, este es el panorama y nosotros, Carlos, siempre lo que tenemos que decir a todos los que nos escuchan, a los latinoamericanos que nos escuchan es, por favor, no inmigren ilegalmente a los Estados Unidos porque van a caer víctimas de redes de criminales de tratas. Y van a tener muchísimas dificultades y no va a ser un viaje hacia la prosperidad, sino que va a ser
un viaje de pesadilla y por supuesto, en cuanto haya un cambio en el gobierno de los Estados Unidos, van a ser deportados. Así que, por favor, la inmigración siempre debe ser legal entre todos los países de la región. Muy completo el informe de lo que acontece, por supuesto, en el mundo y sobre todo allí. Cruzar el Río Grande, ¿no? Ese anhelo que tienen sobre todo los mexicanos del norte, que no la pasan bien, que hay gente, si alguno ve algunos programas televisivos, si alguno ve, por ejemplo, a Dante Gebel con su Misión Graneros, donde cruzan la frontera allí desde California a México, esos barrios, ¿no? Que realmente son muy parecidos a los que nosotros tenemos dentro del conurbano y en algunas partes de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una extrema pobreza y obviamente buscan la dignidad que tal vez lo pueden llegar a encontrar a Estados Unidos, pero obviamente cruzar la frontera, cruzar ese desierto que hay y entrar como inmigrantes no le garantiza seguramente tener una vida mejor, al contrario, son muy pocos los que lo logran, por lo tanto, bueno, lo que vos decís es evidentemente razonable, ¿no? Llegamos a México, tenemos seguidores en México y realmente no es fácil, no es fácil, no es fácil. Las políticas, cuando son de alguna manera orientadas a lo ideológico, es lo que pasa, ¿no? Por eso en México están pasando con todo lo que uno quiere a este país hermano, ¿no? Que tan caro en sentimientos es a los argentinos, pero realmente está pasando eso. Así que bien, Juana, por tu interpretación. Y en el plano, Sí, perdón, termina. sí, no, recordemos siempre, Carlos, que las personas son víctimas. O sea, nunca estamos hablando de que es culpa de la persona, sino que realmente lo que estamos viendo es que hay gobiernos de izquierda que justamente lo que hacen es generar las condiciones para que la extrema pobreza aumente dramáticamente en estos países, en Latinoamérica, y lo que provoca es este flujo migratorio con personas que son utilizadas y son esclavizadas. O sea, muchas personas pueden creer que van a buscar la libertad o la prosperidad, pero lo que ocurre en el medio es completamente diferente con ellas. Son esclavizadas. Estamos hablando de 85.000 chicos que van sin sus padres, o sea, en este momento están sin sus padres, en este momento están siendo víctimas de la trata. Y por supuesto, antes del año 2018 se daba un poco esta inmigración pura exclusivamente mexicana. Hoy lo que se está viendo en la frontera sur de los Estados Unidos es que hay más de 100 nacionalidades de personas que quieren ingresar a los Estados Unidos. O sea que podemos estar hablando de que inclusive dentro de estas caravanas pueden haber terroristas, pueden haber personas de otros lugares con fines espurios, fines malos, justamente porque ellos lo que buscan es que, o sea, los que organizan todo esto buscan que la masa crítica de personas que ingrese sea tal que no haya forma de controlarlo. Y esta es la parte más peligrosa. Pero, por supuesto, Carlos, esto de ningún modo, por eso lo remarcamos, de ningún modo es en contra de los latinoamericanos, sino todo lo contrario. Nosotros los latinoamericanos lo que necesitamos es que nuestros gobiernos tomen medidas que a nosotros nos permitan prosperar en nuestros países. Nosotros tenemos a nuestras familias en nuestros países, tenemos todo en nuestros países, queremos quedarnos acá. Lo que necesitamos es que justamente empiece a cambiar un poco esta política de países latinoamericanos y que esto pueda tener un cauce de control. Juana, como de costumbre, muy completo lo tuyo. Le aclaro a la audiencia que si estuvieron 30 segundos y la vieron a Juana y a mí congelados es porque hubo otro intento de hackeo a la plataforma, No. que la plataforma lo detectó y enseguida lo corrigió, pero ustedes tuvieron 30 segundos congelada a Juana y a quien les habla. Pero bueno, ella, bueno muchachos, sigan, no hay problema. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos de hablar objetivamente lo que acontece en el mundo o lo que acontece en la Argentina. Les mando un gran abrazo y te mando un gran abrazo a vos, Juana.
por esto que hemos comentado, por tu capacidad de resumen de lo que acontece en el mundo y también, siempre como de costumbre y en la despedida, agradecemos siempre a Julio Montarón con la señal Argente que retransmite nuestro programa y aún lo hace en la semana en los bloques que levantamos a YouTube, en nuestro canal de YouTube que es Siempre en Domingo Radio, y también a Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, Claudia Megna, muchísimas gracias. De mi parte, Juana, un abrazo enorme para vos y para toda tu familia. Buen fin de, Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, para vos, para toda la audiencia. Un beso enorme a Julio Montarón, a Claudia Mena y bueno, buen fin de semana para todos. Gracias. Pasaba la señora, con mayúscula, licenciada Juana de los Santos en todo el panorama internacional, aquí, en libre opinión. Bueno, a pesar de los palos, a pesar de las situaciones que vivimos, estamos aquí, firmes, firmes, no le voy a decir ni como rulo de estatua ni nada de eso, estamos firmes sobre el objetivo de ser objetivos con la realidad que nos toca. Y por supuesto lo que queremos es mucho, mucho mejor que nos vaya con estos o con los que vengan, pero que realmente de una buena vez por todas se sacudan y dejen de lado las tonteras y eso llamado grieta, tendamos puentes, por supuesto, con aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, y los que no serán descartados. Yo siempre digo, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Me despido, será, por supuesto, en la semana vamos a tener, por supuesto, muchas más entrevistas, con los resultados de las elecciones y tratando de que algunos de los candidatos elegidos, tenerlos aquí al aire, hablar con ellos y, por supuesto, el sábado siempre firmes, aquí en Libre Opinión, en Facebook, Carlos Alfredo de Sico, siempre en Domingo Radio, o en YouTube, siempre en Domingo Radio, si no puede elegir la señal Adgentes o Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos estamos viendo. Chau, chau.